El tema de esta noche es un tema que ustedes nos han propuesto en redes sociales desde hace mucho tiempo y aquí estamos para atenderlos, para hacerles caso. El planeta Tierra debería llamarse planeta agua o océano. La mayoría de nuestro mundo está debajo de ese líquido, debajo de los mares, debajo de las lagunas, de los lagos, y conocemos más de la superficie de la Luna y de Marte que de lo que hay en las profundidades, la fosa de las Marianas, los abismos que hay en el Pacífico, en el Atlántico, en el Océano Índico. Y allí se dice, pueden habitar monstruos. Y este programa de esta noche es sobre esas criaturas. Bienvenidos a nuestro especial sobre monstruos marinos en Más Allá. El mar es uno de los misterios más grandes de la humanidad. Un espacio de agua profundo y extenso, del que conocemos menos que de la superficie de la Luna. Un mundo de abismos en los que se cree pueden existir monstruos extraordinarios. Monstruos como el terrible Kraken, presentado en Furia de Titanes de 1981, dirigida por Desmond Davis. O el espantoso calamar gigante de Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte, protagonizada por Johnny Depp del año 2006. Criaturas que surgen de leyendas, pero que parecerían habitar en secreto nuestro planeta. Acompáñenos esta noche a conocer las historias de las serpientes marinas, el trunco, los Ningüen y muchos otros marinos, solo aquí en Más Allá. Una noche para hablar de esas criaturas de leyenda que están en todas partes, en internet, en las creepypastas, en los libros antiguos y también en los mapas. Los antepasados nuestros cuando iban al mar dibujaban monstruos ahí, serpientes marinas. Estaba yo asombrado, le decía aquí a nuestra invitada, que les voy a presentar a continuación, porque ya uno se siente viejo porque estas películas son muy antiguas. Yo veía Furia de Titanes con el Kraken y ya era niño. Y cuando vi lo de Piratas del Caribe dije, 2006, tanto tiempo ha pasado. Rubiela Hernández, muy buenas noches. Hola Esteban, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, hoy vamos a hablar de monstruos marinos. Monstruos marinos, todos aquellos temores que la humanidad tiene, todas aquellas situaciones que el hombre no puede gestionar. Yo creo que cada cosa tiene un monstruo asignado. A cada temor del ser humano hay un monstruo asignado. Como si cada uno de nuestros problemas fuera un demonio. Así es. Decía Chesterton, antes de comenzar, decía Chesterton, un gran escritor, hola, soy un hombre y realmente soy un hombre porque llevo todos los demonios adentro. Hoy vamos a hablar de los demonios que hemos proyectado en el mar, algunos, sí, basados en cosas reales, en criaturas reales que se entendían como monstruos, otros que habitan el misterio. Y también en España, o desde España, está alguien que ustedes siempre nos piden. Yo veo que nos colocan like, denle like al video si les gustó, y veo los comentarios y todos dicen, ¿por qué no invitan otra vez al profesor Hermida? Pues aquí está el profesor Hermida. Muy buenas noches, José Luis Hermida, desde España, desde Sevilla. Muy buenas noches. Muy buenas noches, profesora Rubiela. Muy buenas noches, Esteban. Un placer estar con vosotros y efectivamente empiezo coincidiendo con la profesora que los monstruos internos a veces salen al exterior y toman formas y se interpretan, monstruos que en realidad existen pero se interpretan de otra manera. Bien es cierto que hay que distinguir
lo que es producto de la mente y lo que es un producto de una realidad que muchas veces es aplastante, porque no solo tenemos datos muy ciertos de testimonios bastante veraces, sino que tenemos incluso fósiles que nos confirman la existencia de esos monstruos marinos y en muchos casos de supervivencia a lo largo de los tiempos. Por ejemplo, el celacanto, que se suponía desaparecido hace 70 millones de años, pues en 1938 pues, se ha dejado ver nuevamente, y como ese muchos monstruos marinos más, que de alguna forma, como decías muy bien al principio, Esteban, el mundo abisal pues no lo conocemos prácticamente ni en un 10%, y ahí se ocultan bajo muchas capas de agua y de gas en muchas ocasiones, se ocultan auténticos monstruos marinos que, ¿por qué no?, pueden surgir y pueden subir a la superficie en algún momento. Una historia impresionante que viene de la Primera Guerra Mundial, cuando el capitán, nada menos y nada más que un submarino de guerra, dice que se enfrentó a un monstruo real. Señores, prepárense porque esta es la historia del V-85. Si existe una historia sorprendente acerca de monstruos marinos, es la del incidente V-85. El 30 de julio de 1915, durante una fiera batalla de la Primera Guerra Mundial, el submarino alemán U-28 torpedeó el barco de vapor británico Iberian en el Mar del Norte. Tras el hundimiento del barco, la tripulación del V-28 presenció la aparición de una criatura marina descomunal y monstruosa. El capitán al mando, Georg Freiherr Günther von Forstner, describió a la criatura como un cocodrilo de 20 metros de largo con 4 extremidades similares a patas grandes, una cola larga y puntiaguda. El capitán lamentó no haber podido fotografiar a la bestia, pero añadió su descripción en su reporte oficial, asombrando a los demás oficiales navales. En 2016, los restos de la embarcación fueron descubiertos frente a la costa de Escocia, causando gran expectativa, aunque no pudieron realizar análisis que comprueben la historia. Los escépticos piensan que von Forstner inventó la historia para cubrir su derrota, pues los otros 7 miembros de su tripulación que habrían visto al monstruo fallecieron en los combates, y el cocinero del submarino nunca quiso hablar al respecto. ¿Es el incidente V-85 la prueba de la existencia de monstruos submarinos? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, esta es una de las historias que a mí me gustan porque involucra militares, están en Primera Guerra Mundial y es nada menos y nada más que el capitán de un barco de guerra, de un submarino en este caso, que nos dice que se enfrentó a algo muy extraño y era un capitán que no tenía mucho que perder, lo habían derrotado. Antes quedaría como si fuera un orate, un loco, aunque muchos escépticos piensan que realmente inventó la historia para excusar su derrota. Quisiera, profesor Hermida, que nos hablara de este caso tan extraño de la historia de la humanidad. Bueno, pues sí, nuevamente estoy de acuerdo contigo, es una historia muy rara para que un hombre de ciencia y un militar de alto prestigio invente una serie de falsedades que lo único que podían hacer era desmerecer. La derrota estaba clara, pero encima añadirle que la derrota había sido a causa de un monstruo, pues me parece que habría que analizarlo muy detenidamente antes de negarle su versión y su punto de vista. Yo creo que evidentemente tenemos la suerte de que los restos del submarino están ahí, se descubrieron cuando se tendían unos cables eléctricos hace unos años, y lo que hay es que intentar bajar y ver, tiene que haber restos y hoy en día hay técnica de sobra para saber si realmente por ejemplo, los problemas que tiene el submarino que le hicieron
hundirse no solo se deben pues, a la acción de los buques aliados, sino que en un momento dado pudo haber intervenido una fuerza totalmente diferente y totalmente distinta. Eso se puede ver perfectamente por las grietas, por las lesiones, podríamos decir perfectamente así, por las averías en el casco que pueda tener el submarino. Es un desafío tremendo que deberíamos aceptar y buscar de una forma o de otra la solución a este problema, claro. Y en este caso yo quiero decir algo, Rubiela, y es que desde tiempos muy antiguos siempre se ha visto el mar como un lugar plagado de monstruos, pero esto es sorprendente porque estamos hablando del siglo XX, estamos hablando de máquinas de guerra hechas por científicos, estamos hablando del Imperio Alemán, y esto no lo publicamos nosotros. Si ustedes van a internet van a encontrar informes de la BBC, van a encontrar testimonios alrededor del mundo del encuentro de este submarino de guerra con un monstruo. Ya no hablamos de barcos de madera del siglo XVI que veían serpientes, hablamos de una máquina sofisticada en su momento. ¿Qué piensa de que estas leyendas surjan así? Pues hay una particularidad cuando uno lee todo lo que hay alrededor de esta historia, y es que ese lugar en donde se dice que sucedió el incidente es un lugar que históricamente había tenido avistamientos de seres con estas características. Los pobladores de esa zona dicen constantemente que alrededor de estas costas ya habían tenido avistamientos de seres con características de monstruos marinos. Yo pienso que, pues, como decía el profesor, nos toca esperar a que la investigación se dé, porque realmente cuando se leen los testimonios, el capitán dice que hay un momento en que el monstruo casi que coge el submarino y que lo dañó completamente y por eso no pudieron volver a sumergirse. Entonces, seguramente si sucedió algo con esas características, las evidencias deben reposar allí en el submarino, y pues sería, yo creo que un gran triunfo para el mundo del misterio que este tipo de cosas salieran a la luz y que las investigaciones dieran por ciertas las versiones de este capitán, porque como bien lo decían ustedes, estamos hablando de un hombre de ciencia, estábamos hablando de un hombre que no tendría ninguna razón más allá de decir su batalla estaba perdida. ¿Para qué quedar como un loco frente a la opinión pública? Y pues que los testimonios están escritos y que fueron levantados para las diferentes instancias y autoridades, en donde quedó pues constatado que lo que él vivió fue un enfrentamiento con un monstruo marino. Claro, y el submarino existe y está allí. O sea, en este momento está debajo del mar. Lo que pasa es que son muy costosas las investigaciones y para muchos esto es simplemente una leyenda. Algo que me parece interesante, profesor Hermida y también Rubiela, es que la descripción que él hace no es de una serpiente marina convencional. Él describe una especie, si quisiéramos decirlo, de dinosaurio o algo así. No sé qué piensa, profesor Hermida. Sí, la descripción que hace el capitán del navío alemán pues tiene más que ver con un dinosaurio o se podría interpretar también con un calamar gigante que lo atrapa entre los tentáculos, lo mueve, lo agita y luego le clava unos enormes dientes y unos enormes colmillos que tiene, de los que tiene que haber marca en el casco del barco, en el casco del submarino, es evidente. Por eso sería tan importante poder bajar. Tampoco está a una profundidad tan grande, poder bajar, poder sacarlo a flote, que tampoco hoy en día hay técnicas muy normales y muy baratas para sacarlo a flote, y analizar el casco de ese barco. Se puede distinguir perfectamente pues las averías que puede tener y los problemas que pueden haberlo llevado a hundirse, ¿no? La idea de que era un monstruo como un dinosaurio prehistórico o como un pulpo gigante imposible de concebir en nuestra imaginación, añade más, a mi modo de ver, verosimilitud a la versión del capitán. Podía haber inventado algo mucho más liviano para no quedar como un loco alucinado, ¿no? Pero cuando él lo hace, lo dice, lo repite y lo tiene como bandera de su explicación, cuando su rendición podía haber sido dentro de una rendición noble, pues creo que su palabra tiene bastante valor. Muchas gracias al profesor Hermida. Nos vamos a comerciales y tenemos este libro que nos envía Estefanía de Penguin Colombia. Muchas gracias. Habla de hechicería moderna.
Se llama Crece con los elementos y es de Gabriela Hersky. Es una guía para buscar la magia interior, sobre todo de la feminidad. Búsquelo en cualquier librería del país. Gracias, Estefanía, por enviarnos este libro. Aquí ya volvemos en Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de monstruos marinos. Yo estaba mirando hace poco y mucha gente nos escribe con el numeral Monstruos Más Allá. Nos habla de criaturas de Chile. Saludos a todos los de Punta Arenas, en Chile, Santiago, en Perú también nos hablan, nos escriben desde Brasil. Un saludo allá. También Antigua, Guatemala, Guanajuato, México, en la Florida también tenemos muchos que nos ven en YouTube. Si nos está viendo, dele like a este video. Si quieren ver mis narraciones en las que cuento historias de monstruos, marinos, asesinos en serie, fantasmas, tienen que escribir ya mismo en YouTube. Van ahí y escriben los audios de Cruz Escribiente. Ahí está mi página personal de YouTube. Ahí yo narro historias del misterio. Síganme en los audios de Cruz Escribiente. Un saludo a Exxon Giraldo, Carechimba Ultramarino, así se hace llamar, y muchos otros más que están por allí. Bueno, señores, en Inglaterra apareció un monstruo en los años 60-70, muy famoso, que vamos a conocer en la siguiente nota. Durante los años 70 del siglo XX, una serie de avistamientos sorprendentes estremecieron a los habitantes de Inglaterra. La criatura apareció por primera vez cerca de Pendennis Point en 1975, describiéndose como un tronco con un cuello muy largo y una piel negra o marrón, como la del león marino. Aunque muchos lo consideraron un producto de histeria colectiva, en 1999 un viejo empleado del Museo de Historia Natural de Londres, llamado John Holmes, filmó un gran animal en la bahía de Guernsey, cerca de la región de Cornwall. Algunos expertos han declarado que el video es auténtico y que no está trucado. En él es posible ver un extraño ser con 3 protuberancias en la espalda y cuello de serpiente. Según algunos testigos, la criatura poseería cuernos en sus ojos y cerdas o espinas en su cuello. Asimismo, se cree que el mongaur se parece más a un mamífero que a una serpiente. Los folcloristas especulan que un escritor llamado Tony Doc Shields inventó la criatura como un bulo, acuñando el nombre de Morgaur después de afirmar haberlo visto en 1976. En la actualidad son muchas las personas que creen en su existencia, aunque muchos lo consideran una simple leyenda. Al final, queda en usted llegar a la conclusión. Morgwar es un nombre, perdonen, pero no sé cómo pronunciarlo bien, seguramente ustedes sí sabrán muchos. Y es un monstruo que aparece en las costas de Inglaterra, donde hay muchos monstruos en la historia, pero este caso es muy interesante porque Rubiera lo graba, la grabación la saca un empleado que era de un museo de historia natural. Hay un folclorista que dicen que se inventó todo. Sin embargo, muchas personas dicen que sigue apareciendo. ¿Qué me cuenta usted de esta criatura que tal vez no conocemos mucho en América Latina, pero que sí es muy conocida en estos países? Bueno, alrededor del caso hay elementos para creer y elementos para dudar, bastantes. Uno de ellos es el tema con el escritor, porque en efecto este escritor lanza la historia en el año 1975 y luego su libro es posterior a eso, y en su libro hay relación con este monstruo marino. Entonces por eso muchos lo acusan de haber generado la historia. No obstante, está la grabación, y adicional a eso, porque a mí me pareció como muy interesante, hay algunas grabaciones hechas o algunas capturas con Google Earth, en donde alrededor de las costas se ve algo como si pareciera de verdad una criatura que está debajo del mar.
y pues es un poco el cuestionamiento que se hace, ¿no? Si estamos en la era de las cámaras, de los drones, ¿por qué razón no tenemos una evidencia un poco más fehaciente de lo que está sucediendo? No obstante, hay algunas grabaciones allí que están subidas que le hacen pensar a uno, bueno, por lo menos lo hacen dudar a uno un poco. Algunos dicen, como todo, ¿no? Hay detractores, que es un montaje, que son las olas, que es un efecto óptico de la luz, que si lo vemos desde otro lado podría ser otro tipo de animal marino y no necesariamente el morwar, pero lo cierto es que alrededor del caso hay mucho misterio, siempre queda esa duda, ¿no? De por qué no hay unas pruebas tal vez más contundentes, porque muy seguramente hay criaturas que los seres humanos todavía no hemos alcanzado a clasificar, no sabemos quiénes son, dónde están. Y pues este es uno de esos casos en donde pues el misterio salta. Y hay una cosa, antes de que pasarle la palabra al profesor Hermida, que a mí me parece increíble, y es que uno de los testigos también es una escritora muy famosa, sí, británica, que dice que se va de paseo y de pronto se encuentra con el morwar. O sea, no es uno solo, tenemos grabaciones, tenemos un montón de cosas más. Es tal vez uno de los seres marinos críptidos más conocidos de la actualidad. Profesor Hermida, ¿qué piensa usted de esta historia? Pues totalmente de acuerdo con la profesora Rubiela. Yo tengo aquí anotado, al lado del nombre Morgor, tengo anotado testigos poco consistentes. Ya no digo fiables, sino poco consistentes. En primer lugar, 2 escritores, alguno de ellos que se refiere luego al monstruo en su obra literaria, otra escritora que paseando por unos acantilados lo ve, y las evidencias fotográficas o de película que se tienen del monstruo son muy poco consistentes. Puede ser una manada de peces, un grupo de peces que saltan en un momento dado por el agua, puede ser algún pez un poco más grande que los demás que produce esas sombras marinas y esos torbellinos en el agua. Y entonces yo creo que es uno de los monstruos de la leyenda inglesa, evidentemente, pero de los menos fiables que hay, porque es muy moderno, nace a raíz de una serie de obras literarias, se da a conocer también en ellas, y luego los avistamientos siempre son de parte, es decir, personas que están interesadas en que exista el monstruo por su trayectoria profesional. Entonces, bueno, queda siempre la duda, la intriga, para que los investigadores puedan seguir investigando y puedan seguir aportando datos, pero en general la historia no me parece excesivamente fiable ni documentada. Bueno, y desde México, una fabulosa investigadora que se ha venido a vivir también desde Europa a América, nos trae esta columna muy interesante sobre un hombre pez. Muy buenas noches, Lourdes, y gracias por estar en Más Allá. En España tenemos una historia fascinante, la del hombre pez de Liérganes. Tuvo lugar en el siglo XVII al norte de España, en una población llamada Liérganes. Allí en 1674 desapareció un chico, Francisco de la Vega Casar, al que le gustaba mucho nadar. Se pasaba muchísimas horas al día en el agua y cuentan que un día su madre, llamándole para que volviera a casa y este no hacía caso, le maldijo diciendo: «Ahí te vuelvas pez». Dicen que el joven jamás volvió, estuvieron varias horas esperando y le dieron por muerto, y la historia se pone interesante 5 años después, en 1679, al otro lado de España, en la bahía de Cádiz, donde un grupo de marineros, de pescadores, observaron a una extraña criatura, un ser humanoide acuático al interior del mar, y decidieron usar sus redes para capturarlo. Lo consiguen, lo suben al barco y se dan cuenta que es un joven, es un chico, pero tiene unas escamas por esta zona, desde la garganta hasta la parte de la cadera y también en la parte de la espalda. Le hablaron en varios idiomas, no respondía y finalmente lo llevan al convento de San Francisco, donde tras unos días pronuncia una sola palabra: Liérganes. Tanto es así que se ponen en contacto, bueno, pues para averiguar qué es esto de Liérganes. Se dan cuenta que es un municipio del norte de España, y allí en Liérganes la madre y los hermanos de Francisco reconocen que es su familiar. En 1680 lo llevan hasta Liérganes, donde vuelve a vivir con su familia. Estuvo, cuentan las crónicas, aproximadamente una década viviendo con ellos, pero no era el mismo joven que habían conocido.
Dicen que, bueno, pues prácticamente no hablaba, rehuía el contacto con los humanos y estaba casi todo el tiempo mirando hacia el mar. Y dicen que finalmente, una década después, él desaparece. No sabemos si finalmente volvió otra vez al mar. El caso es que la historia ha llegado hasta nuestros días y el hombre pez de Liérganes, así se le conoce, tiene hasta una estatua en el municipio. Aunque la mayoría de personas consideran que efectivamente se trata del caso de un ser humano que se convirtió de alguna manera en monstruo marino, también hay científicos que han tratado de buscar una explicación racional. Lo cierto es que, como digo, la historia del hombre pez ha sobrevivido al paso del tiempo y ha llegado hasta nuestros días. Es un caso impresionante, Lourdes, y me recuerda mucho, profesor Hermida y también Rubiela, esos antiguos casos de peces humanoides que salían y hablaban incluso con los reyes. Hay uno muy famoso, el pez obispo, por ejemplo. Profesor Hermida, ¿qué podemos hablar de este caso que sucede en España, que nos trae Lourdes? Bueno, primero, súper sorprendido y encantado de reencontrarme, aunque sea a través de las pantallas, con mi amiga Lourdes. Un saludo cariñosísimo desde aquí, desde España. Y efectivamente es una de las leyendas que tenemos en España, muy llamativa, muy bien diseñada y bueno, no tiene solución. Es una leyenda que a mí, cuando ella lo estaba contando, me recordaba otra leyenda muy curiosa. En el Ejido, en Almería, en las costas del sur de España, tenemos también otra leyenda de niños que desaparecen en las playas y las abuelas decían que eran raptados por las sirenas, llevados a una cueva y mantenidos allí prisioneros y no se les volvía a ver nunca más. De hecho, todavía en algunas pedanías, en algunos pueblos muy pequeños de la costa, las ancianas se niegan a dejar que los niños vayan solos a determinadas calas, a determinadas playas, porque dicen que los van a coger las serpientes y los van a retener prisioneros en las cuevas. Los mitos de hombres pez o de personas secuestradas por monstruos marinos que luego perviven y aparecen años después, pero totalmente cambiados, porque no es para menos, su vida ha cambiado de una forma radical, son bastante abundantes en España. El niño de Liérganes es uno de los principales. Me estoy acordando también de otro caso de un pez llamado el pez monje, que era un pez muy grande que apareció y fue capturado y tenía una especie de caparazón en los hombros que daba la sensación de que era el capuchón de un monje, de ahí se le llamó el pez monje, pero los demás rasgos eran prácticamente humanos. Fue llevado al rey y el rey se apiadó de él y ordenó que fuera devuelto inmediatamente al agua y así se hizo. La historia de humanos que se convierten en peces o de sirenas que quieren convertirse en humanas y tener un alma inmortal es muy interesante porque representa, como decía al principio del programa la profesora, ese deseo del hombre de buscar esa mujer inalcanzable, esa hechicera fría y esquiva que se nos escapa y que no solo por su voz y sus cantos, sino por su conocimiento, daría al hombre una capacidad de conocimiento increíble. Bueno, y aquí hay una cosa muy interesante, profesor Hermida y Rubiela. Este hombre pez tiene una estatua, hace parte de la cultura y de la memoria de estas personas y se repiten mucho estas historias. Aquí la estamos viendo, justo la cuestión al lado de un río, y la estatua tiene ese cuerpo deforme, mitad pez, mitad humano, con los pies transformados casi en aletas. Esta transformación y demás está muchas veces en otras historias y es esa monstruosidad que ahora no mezcla el monstruo de los abismos, sino al mismísimo hombre. ¿Qué piensa usted? Hay réplicas de este tipo de historias que se han vuelto parte del folclore. Yo tuve la oportunidad de trabajar con comunidades indígenas a las riberas del río San Juan, en Chocó,
y ellos hablaban de una criatura, de hecho cuando la profesora estaba haciendo la explicación, hablaban de una criatura con unas características similares y que cuando la pesca estaba mala era porque esa criatura estaba dando vueltas por ahí, entonces ellos tenían que invocar y hacer rezos al Jai para que la criatura se fuera y pudieran ellos pescar. Entonces es un tema que se repite. Y eso no es de hace 100 años, No, es de hoy. eso fue hace, no sé, 5 años cuando estuve trabajando con estas comunidades. Entonces ahí, digamos que hay como un enamoramiento recurrente con estas cosas que no podemos ver, lo que está bajo el agua, está oculto, no podemos saber qué hay allí. Y pues hay elementos aterradores que siguen siendo cercanos a los seres humanos. Hay por lo menos no sé cuántas historias de Lovecraft que se centran en esos seres que viven debajo del agua, que tienen comunidades debajo del agua, que son absolutamente aterradores, que son anfibios. E incluso hay algunos estudiosos del tema que dicen que algunos ancestros nuestros podrían estar bajo las aguas. Obvio, son teorías que no se han corroborado, hay cosas que todavía hay que estudiar, pero se dice que alguno de nuestros ancestros pudo estar bajo el mar. Y culturalmente yo recuerdo, esto ya es algo que yo viví cuando trabajé un tiempo, lo voy a decir, con la OIT, Organización Internacional del Trabajo, haciendo unos talleres en la costa de Colombia. Hay unos caños que les llaman las mojanas. Y les llaman las mojanas porque evidentemente para ellos ahí vi un espíritu que no es el moán es masculino, sino es el espíritu femenino, que son las mojanas. Y recuerdo mucho hablar con una señora que me decía, cerca a San Basilio de Palenque, que ahí hay un río, un caño, la Mojana, que este ser femenino atraía a los niños y los ahogaba, muy parecido a lo que vimos acá. Y no solamente eso, sino no vayamos tan lejos, el hombre caimán hace parte también de la cultura en esta parte del país, y es un hombre que es mitad caimán, mitad hombre, y que habita las aguas alrededor del país de las aguas, como se conoce. Un mundo anfibio. Ya volvemos con más monstruos marinos y con el profesor Hermida. Después de estos comerciales, pensé que tenía mal el libro, pero es que así es la portada, una portada muy bonita que nos trae Urano del sello Umbriel. Muchas gracias. El libro se llama Fleischmann está en apuros. Fleischmann está en apuros, lo consiguen en América Latina, en Colombia. Yo estaba leyendo las primeras páginas, les quiero decir, y me gustó. Así que búsquenlo, y si me quieren buscar a mí, búsquenme como @cruzescribiente en Twitter y en Instagram, y síganme. Nos vemos, ya volvemos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de monstruos marinos, y ahora nos vamos de las historias de los pueblos y de los mitos que seguramente usted también tiene o ha escuchado, y si usted vive en una ciudad cercana al mar también, seguramente ya le habrán contado, pero esta vez nos vamos a ver lo que se ha puesto muy de moda en internet. Vamos a analizar un mito de internet, una creepypasta. Señores, conozcan ustedes a los Ningen. Ningen significa humano en japonés y hace referencia a una extraña criatura que ha sido descrita por algunos pescadores del Pacífico y el Antártico desde la década de 1990. Se presume que mide entre 18 y 27 metros de largo y tiene la forma de una ballena pálida de cabeza, torso y facciones muy parecidas a las del ser humano, y que por su naturaleza no suben a la superficie, por lo tanto, no permite que sea fácil investigarlos. Sin embargo, existen pocos reportes registrados de avistamientos, y la mayoría de la información disponible sobre la criatura proviene de los usuarios de un popular foro japonés de internet conocido como Tushano. Aún así, su aspecto sigue cautivando a los amantes del misterio, quienes consideran que esta es una de las leyendas más extrañas de monstruos marinos del siglo XXI. ¿Por qué seguimos empeñados en crear monstruos? ¿Son los Ningen un reflejo de nuestros sueños o tal vez de nuestras peores pesadillas? El misterio está servido. Este caso sí es un caso que tiene que ver con internet. Para muchos es una creación de un foro, pero de un foro de gente que se mete y cuenta ahí sus historias. Pero más allá de eso, quiero preguntarle al profesor Hermida,
Estamos en pleno siglo XXI y las historias sobre criaturas marinas siguen allí, profesor. Y esto de los ningen es a veces un poco similar a los tritones, ¿no? Son medio humanoides. Ahora, en el mundo japonés y en las antiguas leyendas japonesas sí que hay historias de monstruos marinos. ¿Qué piensa usted, profesor Hermida? Bueno, pues yo creo realmente que es un producto de la imaginación de internautas. Evidentemente, se ha llegado a decir que eran criaturas que salían de los hielos, que fueron vistas por barcos japoneses que estaban pescando y que salían del océano helado, que caminaban sobre el hielo, que se desplazaban sobre el agua muchas veces como flotando entre la capa de hielo y del agua, que llegaban a tener hasta 90 metros, y también se hablaba de un origen extraterrestre de estas criaturas. Yo estoy dispuesto a creer que existen en las profundidades marinas pues realmente muchas criaturas que nosotros no conocemos y tardaremos siglos en conocer a pesar de toda nuestra tecnología. Recordemos que las profundidades del mar abisal no están prácticamente exploradas en absoluto, que puede haber muchísimas más criaturas de las que nosotros imaginamos o soñamos en nuestras alucinaciones. Pero en este caso yo me inclino por creer que es un producto de las redes sociales. Decir que los extraterrestres han bajado, tienen una base submarina, ya se ha dicho desde hace muchísimo tiempo, pero que se ha creado este prototipo, se ha llegado incluso a recrear una imagen y a fotografiar, pues me parece que no tiene una gran consistencia. Bien es cierto que esta especie de tritón, que en un momento dado tiene casi una cabeza humanoide y que se desliza en horizontal, no verticalmente andando, sino como nadando, se ha visto a nivel de una especie de sombra gris en las proximidades de aquí del Coto de Doñana, en la provincia de Huelva, muy cerca del mar, pero no encaja tampoco en esas criaturas de ningen que narran los japoneses. Necesitan supuestamente mucho frío, tienen unas medidas colosales y han sido vistas por muy poca gente en la realidad, si acaso por ninguna. Y tiene razón el profesor Hermida, no hay una persona que hayamos podido entrevistar, lo estuve buscando, que diga que existen los ningen, pero lo puse porque los ningen están por todas partes. Uno coloca en internet monstruo marino y lo primero que sale es un ningen, y realmente lo que es una leyenda de internet, pero las leyendas existen por una razón. Lo sé yo como antropólogo y lo sabe como investigadora social Rubiela. ¿Por qué alguien coloca esta historia? ¿Por qué se vuelve tan popular? ¿Por qué estamos hablando de ellos? ¿Por qué estamos hablando de ellos aquí? Ahora, sí es interesante esto. Sí existen personas que dicen que ven manchas blancas, animales que no podrían estar en la naturaleza a veces, y son los críptidos, los monstruos marinos, que es de lo que hablamos. Pero los ningen emergen de internet. ¿Qué piensa usted? Bueno, aquí tal vez hay dos elementos para analizar. El primero es que en las culturas asiáticas el temor al agua es persistente en toda su historia. Entonces uno ve el cine, la literatura y bueno, las diferentes aproximaciones culturales, y hay un temor al agua que hace que sus criaturas estén especialmente rodeadas de agua, o que cuando hay concentraciones de agua, pues haya como este tipo de apariciones de elementos aterradores. Pero pues es que adicional a eso hay una parte muy grande de la imaginación humana. Yo creo que si hay algo que de verdad no tiene límite es la imaginación humana. Nacen unas pequeñas imágenes, hay unas pequeñas escenas que, como decía el profesor, ni siquiera es que sean tan confiables, ni siquiera es que tengan de verdad elementos consistentes para decir. Y pues las redes sociales son el espacio en donde muchos pueden sacar a relucir todo aquello que tienen también dentro de sus temores, y muy seguramente es un mito que construimos. Antes nos sentábamos alrededor del fuego a debatir los mitos, ahora lo hacemos a través de las redes sociales y se vuelve un tema viral, y pues por supuesto que sería aterrador ver un ser con estas características como lo describen, pero pues hasta que no tengamos tal vez algo más contundente o una persona a la que podamos entrevistar y decir, bueno, qué características tiene, pues no podemos ir más allá.
Sí, y aún así hay 1000 videos y por eso se los traemos acá. Y bueno, Javier Castillo, que es un escritor muy importante de España, más de 1 millón de ejemplares de sus anteriores novelas, nos trae este libro que se llama El juego del alma, de Penguin Random House Colombia. Nos lo envía Estefanía. A ella y a su perro, que se llama Bender, les envío un saludo y un abrazo. Y a ustedes también. Volvemos después de estos comerciales. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que nos escribe un montón de gente, dice que este tema lo había estado esperando. Para ustedes hacemos este programa, envíennos más temas. Hay alguien que decía que quiere sobre la reencarnación, otro sobre el libro Urantia. Saludos a Edison, a Nati Lunati, a toda la familia del misterio. Ustedes son nuestra familia, somos todos una familia del misterio. Y hasta ahora está nuestra hermana del misterio, la señorita Joana Arenas. Joana, muy buenas noches con su sección Más Allá Plus. Buenas noches, Esteban. Quiero contarle que en la Biblia también hay una referencia de monstruo marino. Se trata de Leviatán, una bestia creada por Dios en su 5º día, en la que lo que buscaba era buscar ese gobernante del suelo marino, una mezcla entre dragón y serpiente que parecía bastante horrorosa. Aquí le dejo la referencia que se puede encontrar en el libro de Isaías. Leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla, dragón del mar. Según la descripción, este ser tenía más de 300 ojos luminosos, un cuerpo largo y ancho lleno de escamas que lo convertía en una completa bestia, tanto así que lo asemejaban con Satanás, y por esto Dios decide, según la leyenda, enviar a su arcángel Gabriel a que combatiera con él y finalmente diera de baja a este animal. Y es que en el judaísmo también se hace referencia a esta bestia que protege el fondo marino. Allí lo llaman Lotan y es un ser de varias cabezas que además lanza fuego. Esteban, esta historia y muchas otras pues están precisamente en los libros antiguos. Yo quisiera que usted junto a nuestros invitados siguiera debatiendo más de este tema y nosotros nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Bueno, y esto sí se lo dejo al profesor Hermida, que conoce mucho de historias y de leyendas, y estamos hablando nada más y nada menos que del Leviatán. Para muchos creyentes existió un monstruo que está nombrado por la mismísima Biblia. Para otros es solo una metáfora. Profesor Hermida, ¿qué podemos saber del Leviatán? Yo creo que hace referencia, por ejemplo, Isaías, también está en el Génesis, también está en Job 11:1, donde se hace referencia a este monstruo marino, y yo creo que en muchas ocasiones se puede interpretar como una conciencia colectiva del mal a la que hay que combatir. Y en el tiempo de la desaparición de la humanidad y en el tiempo del apocalipsis, las fuerzas del bien, es decir, Dios, vencerá a esa criatura de las profundidades que Él creó para remover los sentimientos y las conciencias humanas. Efectivamente, puede encajar en el mito de la serpiente marina o del cocodrilo marino. Es un ser gigante, monstruoso, con unos ojos inyectados en fuego y en muchas ocasiones descrito también con tentáculos o como alas, como una especie de aletas o alas que bueno, se han convertido de hecho en elementos de sustento marino. El Leviatán junto con el Armagedón son los dos grandes mitos del fin del mundo. Será vencido el Leviatán después de su aparición como maestro de ceremonias en ese Armagedón final, y será vencido por las fuerzas del bien. Entonces yo creo que aparte de que también en la historia de los pueblos bíblicos y en las historias sagradas de los pueblos que se basan en leyendas anteriores, muy anteriores,
y en relatos de seres que han visto cosas extrañas e inexplicables, pues está también esa parte moralizante, esa parte de doctrina que trata de explicar cómo hay que vencer al leviatán que todos llevamos dentro, ese monstruo del inconsciente o del subconsciente que todos llevamos dentro, para presentarnos dignamente al juicio final. Sí, y es algo realmente increíble porque en esas escrituras se habla de que es una monstruosidad, ¿no? Como algo realmente telúrico, repugnante, profesora, y realmente si es una metáfora del oscuro, ¿no? Pues yo pienso que la Biblia nos hace acercamiento a lo malo a través de ese temor innato que tenemos los seres humanos. Pues bueno, no se ha determinado todavía si es innato, pero los seres humanos tenemos una repulsión natural hacia las serpientes, una repulsión natural hacia este tipo de animales que pueden llegar a ser mortales para nosotros, muy seguramente por un tema de preservación ancestral. Entonces, claro, el hecho de que esté ahí y que nos lo muestren de esa manera, pues da miedo. Es como dice el profesor, lo usan como un tema moralizante, aleccionante, como siempre que hablamos de las escrituras. Está ahí para recordarnos que los demonios existen afuera y dentro de nosotros. Y hay algo que estábamos hablando fuera de cámara, y es que usted me decía, profesora, tanta leyenda, tanta metáfora de monstruos marinos, algo debe haber. Pues yo considero, y después de haber leído todo esto, y bueno, y pues por mi paso de tantas cosas que he escuchado en el mismo país, algo tiene que suceder. ¿Por qué razón no tenemos evidencias? No lo sé. En el momento en que tenemos todos los elementos para capturar las evidencias, tal vez se nos escapan, pero si hay un ruido, se produce por alguna razón. Las comunidades se pronuncian siempre por alguna razón. Siempre la leyenda, el rumor sale porque hay algo detrás de eso. Entonces es muy interesante seguir investigando y ver qué hay más allá. Bueno, llegamos al final del programa. Yo quiero decirle al profesor Hermida qué piensa de lo que nos dice la profesora Rubiela, que debe haber algo detrás de todas estas leyendas, algo que tal vez está ahí, todavía debajo del mar, que no conocemos y que en algún momento tal vez vayamos a enfrentar o tal vez nunca lo podamos conocer. ¿Cuál es su conclusión y cómo lo buscan sus fans? Porque aquí tiene miles de fans que me preguntan por usted, profesor Hermida. Pues que la profesora Rubiela tiene toda la razón. Ella ya lo especificó al principio del programa. Existen dos grandes vertientes para analizar todo esto. La vertiente del inconsciente, de la reacción del ser humano, de lo más profundo del ser humano y sus miedos, y que algo debe haber cuando mucha gente que no tienen contacto entre sí, que no tienen contacto ni siquiera geográfico, ni histórico, ni siquiera en las épocas de siglos y siglos, hablan de esas criaturas, de esas serpientes, que ya no creo que sean arquetipos, que también lo son, pero que en muchos casos debe haber una realidad por debajo de eso. Ahora mismo se están descubriendo, por ejemplo, en Japón unas medusas gigantes, y estos se han podido ver y han acudido varios barcos a salvar a unos barcos que estaban siendo atacados por unas medusas gigantes que alcanzan más de 60 metros. No tiene punto de comparación, pero esas medusas se están viendo en muchas partes del mundo teniendo unas medidas de 6, 7, 8 metros. Bueno, monstruos marinos, las de 60 sí, las de 7 y 8, pues hoy los catalogaríamos como animales marinos excepcionales. Pero de vez en cuando llegan a nuestras costas trozos de animales que no encajan en esa zoología que nosotros conocemos y que son arrastrados pues por el oleaje del mar, probablemente desde las más profundas dimensiones abisales. Yo creo que esas dos vertientes son las que hay que tener en cuenta. Una cierta realidad, que no hay que dejarse engañar por la leyenda, una cierta realidad, y también una simbología profunda de sacar a flote nuestros miedos, nuestras pesadillas y nuestros más oscuros sueños. Bueno, muchas gracias, profesor. ¿Y cómo lo buscan? ¿Cómo lo consiguen a usted? Bueno, pues yo tengo un Facebook, José Luis Hermida Álvarez, Sevilla, y ya está, pueden encontrarme ahí perfectamente. Me han escrito varias veces desde el último programa, he procurado contestar a todo el mundo. Hay algunas preguntas que todavía no he podido contestar, pero yo, bueno, doy mi palabra de que intentaré contestar a todos en el plazo más breve de tiempo, claro. Ha sido un placer estar con ustedes
con la profesora Rubiela, que no conocía, un placer compartir con ella estos momentos y volverme a reencontrar con Lourdes, la antigua amiga de investigación de aquí de Sevilla, que ahora está en México y que para mí ha sido una sorpresa gratísima. Muchas gracias, profesor Hermida. Contigo, Esteban. Gracias a usted. Nos veremos pronto. Rubiela Hernández, cuéntenos cómo la consiguen a usted. Bueno, pues Twitter e Instagram, Rubi Investiga, y pues la invitación a no dejar apagar la llama de la curiosidad. Y del misterio, señores. Y bueno, me faltó, vean, me matarían si no, estos libros del maestro Mario Mendoza, que ya lo pueden encontrar ustedes en todas las librerías del país. Mario Mendoza, aquí ven los de Morgellons y este que es Homo carpensis. Los consiguen ustedes en cualquier librería del país. Y también aquí tuvimos una entrevista con Mario Mendoza, la pueden buscar aquí en YouTube, en la que nos cuenta sus experiencias con casos extraños, misteriosos y paranormales. Hasta luego y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.